Ana, hola. ¿Dónde estás? ¿Y a qué hora llega tu vuelo? Oye, que estaba pensando que para qué voy a gastarme dinero en ir hasta el aeropuerto, que mejor nos vemos directamente en la estación de tren. Soy especialista en arruinar momentos. Ana, ¿vale? Donde hubo fuegos artificiales, ahora mismo solo hay una agonía para que acabe este momento. Bueno, pero ahora ocupado, ¿o qué? Bueno, a un Baileys. Un Baileys, hielo... O mejor aún, con café. ¿A un café? Qué cosas, ¿no? ¿Y no tienes ya que estás también las rosquillas estas de azúcar de pueblo? Exacto. ¿Quieres? Bueno. Qué buena. Sí, están buenas, sí. ¿Son caseras? No. Soy un partidazo, pero no tanto. Pues he de decir que Alex me habló muy bien de ti. Anda, mira, que maja sales cuando quiere. Pues nos podía haber presentado. Bueno, yo creo mucho en las casualidades. Que hayamos coincidido en el supermercado. Querido, que el Carrefour de Lavapiés es como el Grindr en modo físico. Ya, eso también es verdad. Mucho maricuela y suelto. Oye, una cosa, que yo no soy tan facilón. Vamos, que yo no suelo entrar así a nadie. Lo que pasa es que te tenía de imposible. Ah. Y a ti los imposibles como que no, ¿no? Mejor posibles. Bueno, un poco de amor imposible no está mal. Pero todo el rato... Bueno, luego los sentimientos encontrados tienen su gracia, ¿eh? De hecho, cambiamos el drama de lo imposible por el de lo posible. Claro, pero a veces es tan posible que da miedo. Aunque yo también soy un poco imposible. Bueno, nadie es perfecto. Oye, es una pena que nuestras amigas no estén juntas, ¿no? ¿Quiénes? Alex y Ana, ¿no lo sabías? No, yo solo sé que mi amiga está ahora mismo mismísimo en un avión de camino a París para encontrarse con su novia. Y no le lleva un anillo de matrimonio, pues porque no cree en ello, que si no, bueno, vamos. Qué rara eres a veces, ¿eh? Gracias. ¿Te pesa mucho la mochila? No. Mejor, así nos damos un paseo antes de que sea de noche. Cosa que aquí pasa muy temprano. Cosita, tenemos que hablar. Cosita. Sí. Ni me acuerdo el tiempo que hacía que me llamabas así. Curioso, porque antes sonaba algo cariñoso y ahora suena a despedida. Podemos hacer que suene a despedida cariñosa. No lo entiendo, Alex. Que siento que he caído en una trampa que llevas tiempo preparando. Ana, es que no entiendo de qué te sorprendes. Te lo dije antes de irme. Quiero conocer a gente nueva. Ya, bueno, pero es que cada día te podías decir una cosa nueva. Es más, había días que hasta a cada hora decías una cosita nueva. Bueno, lo que cuentas ahora. Bueno, pues no sé cómo ahora he pasado a ser una total desconocida. Ana, es que es solo algo físico. Es verdad que te veo y me dan ganas de estar contigo y de tocarte, pero ese sentimiento desaparecerá a la que te subas el avión de vuelta. Me encanta ser algo tan simple. Eres encantadora, Ana. Muy buena chica. Mujer. Pero
Creo que esta situación no tiene ni puta gracia. ¿Y si soy una señora que está perdiendo el tiempo y el dinero aquí contigo? Bueno, tranquilita, ¿eh? Que a la que vuelvas a Madrid seguirás con tu trabajito de siempre y alguna jovencita volverá a caer en tus redes. Sí, pues menos mal que no dejes ese trabajito por ti. Y no soy tan simple, no me confundas contigo. No. ¿Y ahora cómo detengo este impulso? Ya no importa nada. Esta es la sensación de sentirse vivo. You're mine, always you're mine, forever you're mine. Bueno, a ver, que yo también me pongo a veces un poco señora mayor y no me entero bien de las cosas, que igual están en la ciudad del amor y se casan. Oye, Dime. ¿y tú no te has enterado de que me gustas? ¿O la señora mayor esa que llevas dentro no te deja ver el asunto? Si cabía alguna duda. Oye, ¿y Alex le ha contado alguna cosa a Ana sobre mí y luego te lo ha contado a ti? Ay, ¿eres siempre tan complicado para todo? A ver, Ana me contó solo pues que te había conocido en casa de Sofía y de Pilar y le pareciste muy mono. ¿Y? ¿Y? ¿Más? Y que eres bisexual y que quizá eres muy joven y no te das cuenta pues que estás en una fase. ¿Perdona? O sea, de fase nada, guapo. Oye, todos hemos tenido novia antes de darnos cuenta que éramos bisexual, pero de repente, pues no sé, pasan 10 años y te das cuenta de que solo has comido carne y nada de marisco. Oye, perdona, dinosauria, pero que te haya pasado eso a ti no quiere decir que todas seamos iguales. Oye, pues ¿sabes qué te digo? Que prefiero pensar eso antes de que, yo qué sé, empecemos a salir juntos y mañana te dé por jugar a las casitas con una chica. Bueno, pero esto es muy fuerte. O sea, ¿me está llamando promiscuo a mí? ¿Promiscuo por ser bisexual? No, mira, querido, eso lo estás diciendo tú. Vamos a ver, vamos a ponernos en el caso. Yo ahora voy al supermercado, conozco a una chica, nunca a un chico, y me voy a acabar liando con ella. Por ejemplo. Ah, porque tú no puedes ir a un supermercado, conocer a un chico y terminar empotrándotelo en el baño y serme infiel. Exacto. Claro, clarísimo, porque como soy bisexual, yo voy a ver a una chica en la zona de congeladores con los pezones como el timbre de un castillo y voy a terminar follándomela. Ay, no me gusta nada esta conversación imposible. Ni a mí. Y de hecho me voy a ir. Ay, no, espera. Ay, no, si es que ha salido todo al revés. Si yo lo que te quería decir es que me da igual que seas bisexual. Te da igual estar con un vicioso. Ay, disculpa, no quería decir eso. Pues yo quería decir dos cosas. Uno, que yo soy una persona muy fiel. Seas chico, seas chica o con lo que te identifiques. Y dos, soy seropositivo. Pero bueno, no te preocupes porque estoy en carga viral indetectable y con los tratamientos de hoy en día no hay peligro de contagio. Y luego había una tercera, pero no merece la pena. Oye, que no me importa. ¿El qué? Que seas seropositivo. No dudo que te dé igual, aunque sea una cosa heavy con la que convivir. Pero vamos, si no aceptas la bisexualidad, no me aceptas a mí. ¿Y qué era esa tercera cosa? Pues que me gustas y estás loco y eso me encanta. Pero vamos, que es que no. Que soy un viejo joven, que yo he vivido mucho y sé cómo acaban estas cosas. No tienes que acompañarme a la puerta. Yo sé dónde está. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight light bulbs. ¿Te apetece que vayamos mañana a la Torre Eiffel?
¿Hacer un picnic? Si no llueve, claro. Pues yo había pensado mejor hacer el picnic por el Sena y ver así el atardecer allí. Ana, la romántica. ¿Te acuerdas de aquel fin de año que pasamos en Cotao? Y que vimos el amanecer desde aquella terraza y viendo el mar también. Sentí que estábamos como en un mundo paralelo. Todos nos felicitaban el año y tú y yo ya estábamos en el futuro. Y la moto que alquilamos para recorrer toda la isla y cómo nos quemamos, ¿eh? Nochevieja en tirantes y olor a sal. A veces me viene todas aquellas imágenes a la cabeza. Y no sé, me recuerdo ya como si fuese otra persona. Incluso a ti. Entonces me pensaba que me iba a comer el mundo y mírame. En París con una maldita beca. Alex, cualquiera pagaría lo que fuera por estar en tu piel ahora mismo. Cualquiera menos tú. Bueno, pero es que yo tengo otro proyecto de vida, el cual no me parece incompatible con el tuyo. No sé, Ana. Yo quizá no vuelvo a España y tú no te quieres mover de Madrid. ¿Y qué quieres que haga aquí? ¿Que trabaje de camarera? Justo ahora estoy en un buen momento en la productora, un momento para subir peldaños. ¿Tan difícil de entender? Para nada, Ana, te lo estoy diciendo. Tú quieres tu casita, tu coche, tu dinerito, alguien con quien casarte y con suerte acoger una mascota. Vale. No me había dado cuenta de lo aburrida que soy. ¿Y si probamos a tener una relación abierta? No sé, Ana. ¿Para qué alargar esto? ¿De verdad que ya no me quieres? Ana, lo siento. Es que ni yo misma me entiendo y tú estás aquí intentando entendernos a las dos. ¿No es demasiado esfuerzo? Alex, que para mí el estar contigo no es un esfuerzo, pero sí se ha convertido en algo triste. Joder, es que podríamos estar disfrutando de París, haciendo lo nuestro y míranos. Bueno, mírame, que estoy aquí mendigando que me quieras. De acuerdo. Probemos la relación abierta. A ti, que no te gusta compartir. Pero en este punto te agarras a un clavo ardiente. A un amor tóxico. Y yo más me alejo de nosotros.